micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, la Iglesia Católica Romana, ¿cuál es el origen? La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen es la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo aproximadamente en el año 30 DC. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que Jesucristo murió, la Iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. ¿Es ese el verdadero origen de la Iglesia Católica? De lo contrario. Incluso una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene su origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento, no se menciona el papado, el culto diagonal adoración de María, o la Inmaculada Concepción de María, la virginidad perpetua de María, la Asunción de María o María como corredentora y mediadora, solicitando a los santos en cielo por sus oraciones, sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia que funcionan como sacramentos, el bautismo de infantes, la confesión del pecado a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias o la igual autoridad de la tradición de la Iglesia y Escritura. Entonces, si el origen de la Iglesia Católica no está en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, como se registra en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el verdadero origen de la Iglesia Católica? Durante los primeros 280 años de la historia cristiana, el cristianismo fue prohibido por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Constantino brindó tolerancia religiosa con el Edicto de Milán en el año 313 DC, levantando efectivamente la prohibición del cristianismo. Más tarde, en el año 325 DC, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar el cristianismo. Constantino concibió el cristianismo como una religión que podría unir al Imperio Romano, que en ese momento comenzaba a fragmentarse y dividirse. Si bien esto puede haber parecido un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana, los resultados fueron todo menos positivos. Así como Constantino se negó a abrazar completamente la fe cristiana, pero continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas, la Iglesia cristiana que Constantino y sus sucesores promovieron se convirtió progresivamente en una mezcla de verdadero cristianismo y paganismo romano. A continuación, se muestran algunos ejemplos. La mayoría de las creencias y prácticas católicas romanas con respecto a María están completamente ausentes de la Biblia. ¿De dónde vienen esas creencias? La visión católica romana de María tiene mucho más en común con la religión de la diosa madre Isis de Egipto que con cualquier cosa que se enseñe en el Nuevo Testamento. Curiosamente, los primeros indicios de la Mariología católica se encuentran en los escritos de Orígenes, que vivía en Alejandría, Egipto, que resultó ser el punto focal del culto a Isis. La Cena del Señor es un consumo literal del cuerpo y la sangre de Jesús no se enseña en la Biblia. La idea de que el pan y el vino se transforman milagrosamente en el cuerpo y la sangre literal de Jesús, transubstanciación, no es bíblica. Sin embargo, varias religiones paganas antiguas, incluidas el mitraísmo, que era muy popular en el Imperio Romano, tenía alguna forma de teofagia, la práctica de comer el cuerpo de un dios, como práctica ritual. El catolicismo romano tiene santos, a los que se puede orar para obtener una bendición particular. Por ejemplo, Santa Giane Beretta Moya es la patrona de la fertilidad. Francisco de Asís es el santo patrón de los animales. Hay varios santos patrones de curación y consuelo. En ninguna parte hay ni un indicio de esto enseñado en las Escrituras. Así como el panteón romano de dioses tenía un dios del amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc., la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas y muchas otras categorías. Muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, y la Iglesia Católica también proporcionó santos patrones para las ciudades. La idea de que el obispo romano es vicario de Cristo, el líder supremo de la Iglesia cristiana, es completamente ajeno a la palabra de Dios. La supremacía del obispo romano, el papado, se creó con el apoyo de los emperadores romanos. Mientras que la mayoría de los demás obispos, y cristianos, se resistieron a la idea de que el obispo romano fuera supremo, el obispo romano finalmente ascendió a la supremacía, nuevamente,
debido al poder y la influencia de los emperadores romanos. Después del colapso de la mitad occidental del Imperio Romano, los papas asumieron el título que anteriormente había pertenecido a los emperadores romanos, Pontificus Maximes. Se podrían dar muchos más ejemplos. Estos 4 deberían bastar para demostrar el origen de la Iglesia Católica. Por supuesto, la Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología y tradición eclesiástica. Al reconocer que muchas de sus creencias y prácticas son completamente ajenas a las Escrituras, la Iglesia Católica se ve obligada a negar la autoridad y la suficiencia de las Escrituras. El origen de la Iglesia Católica es el trágico compromiso del cristianismo con las religiones paganas que lo rodeaban. En lugar de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Al difuminar las diferencias y borrar las distinciones, la Iglesia Católica se hizo atractiva para el pueblo idólatra del Imperio Romano. Un resultado fue que la Iglesia Católica se convirtió en la religión suprema en el mundo romano durante siglos. Sin embargo, otro resultado fue la forma más dominante de cristianismo que apostató del verdadero Evangelio de Jesucristo y la verdadera proclamación de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 declara: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.